Bueno, seguimos con esta serie de 3 videos. Esta es la tercera y última parte del Camino de la Excelencia, donde pretendo mostrarte un plan de acción aplicando recursos de la programación neurolingüística para mejorar tu vida. Y acá vemos en esta pequeña imagen un faro, un camino que lleva hacia un faro. Y para mí un faro significa una referencia buena, una referencia confiable. El faro se utiliza para iluminar la costa y para que los barcos no se choquen, no encallen contra las rocas. Y cambiando nuestras referencias, haciendo una metáfora con el faro, si cambiamos nuestras referencias, cambiará nuestra vida. Si tomamos buenas referencias en nuestra vida y las incorporamos y las hacemos parte de nuestra vida, de nuestros hábitos, vamos a ir cambiando nuestra vida. El tema de el modelar personas de excelencia o aspectos de excelencia es extraordinario, ¿no? Produce un aprendizaje acelerado, lo que decíamos en uno de los videos de tomar la autopista del aprendizaje, pero en todo caso exige de la persona una primera actitud, además de la de experimentar y la de tener esa cuota de curiosidad. Y es para mí la actitud de humildad. La humildad de saber que existen personas mejores que uno y que uno puede modelar, por suerte, gracias a estos conocimientos, puede modelar esos aspectos que quiere incorporar para uno mismo. Y eso, por supuesto, te va a ir llevando en el tiempo a lograr tu propia expresión de excelencia. Tu propia expresión de excelencia. Porque de eso es lo que se trata, ¿no? Lograr la expresión personal de excelencia, primero tomando contacto con la excelencia de gente que ya está obteniendo éxito. Entonces ten en cuenta eso de cómo tener esa actitud de humildad para aprender y para aprovechar realmente esta oportunidad de estos conocimientos tan importantes que nos brinda la programación neurolingüística. Porque cada persona tiene sus propios recursos y su propia personalidad. La programación neurolingüística no nos dice que cualquiera puede ser un genio, por ejemplo, un Einstein. Para que suceda eso, tendríamos que crecer en el mismo lugar, tener la misma historia personal, la misma educación. En definitiva, una persona y un modelo de excelencia son dos personas diferentes, por supuesto. Pero lo que sí es posible para la PNL es pensar como un Einstein, ¿verdad? Aplicar esa forma de pensar en su vida. Y de esta manera, si aplicas esa forma de pensar en tu vida de un modelo de excelencia, estarás más cerca de tu propia y particular forma de excelencia. Hay muchos casos en la historia, en la ciencia, en el deporte, en muchos aspectos de la vida, en que hay personas que modelaron a lo que ellos consideraban sus ídolos, y con el tiempo se transformaron ellos mismos en ídolos para mucha gente, se transformaron ellos mismos en faros, ellos mismos se han transformado en referencias buenas y confiables para mucha gente. Así que bueno, es un tema para que lo reflexiones, ¿verdad? Ahora vamos a ver la estructura de un modelaje paso a paso. La estructura, así tienes toda esta información organizada de acuerdo a lo que habíamos visto con las preguntas que hay que hacerle al modelo de excelencia, es decir, respecto de las estrategias mentales, las creencias, la fisiología. Entonces aquí te presento como una estructura de modelaje paso a paso, que te puede llegar a ser muy, muy útil. Muchas de estas cosas que estamos viendo aquí, por ejemplo, estos pasos se aplican en grandes empresas, se aplican en las empresas donde continuamente llevan adelante mes tras mes una especie de curva de rendimiento en cuanto a la producción, ¿verdad?
y entonces continuamente capacitan al personal para lograr mejores rendimientos. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema, porque es muy interesante el procedimiento y aplican básicamente todos estos pasos que estás a punto de ver aquí, tal vez llevado a otro nivel, a un nivel más especializado, pero si tú aplicas estos pasos que yo te estoy dando en este momento, puedes lograr, digamos, aplicar algo de manera profesional, organizada, para que puedas llevar a la práctica estas técnicas maravillosas de la PNL, del modelaje. Entonces, el paso número 1, define claramente lo que quieres mejorar, qué aspecto quieres mejorar, qué resultados quieres lograr. Es decir, definir, como decíamos en el video 1, el paso previo, es decir, dónde te encuentras hoy y qué quieres mejorar, qué aspecto quieres mejorar y cuáles son los resultados, cuál es tu meta, cuál es tu estado deseado. Para eso hay que hacerse la pregunta ecológica. Una pregunta ecológica es muy útil y muy importante hacérsela realmente en muchos aspectos de la vida. La pregunta ecológica: si pudieras tener este recurso, si pudieras lograr tu estado deseado, ¿lo tomarías ahora mismo? Esta pregunta tiene que formar parte de la solución y no parte del problema. Por eso, si ves que este recurso, lo que sea, lo que estás a punto de modelar, lo que quieres lograr, te genera un conflicto, bueno, pues vas a tener que trabajar un poco el tema de las creencias, qué es lo que está pasando, o bien elegir otra forma, otra manera u otro estado deseado que no te genere este conflicto, porque de lo que se trata es de que hagas un aprendizaje acelerado, sin trabas. Acuérdate de la imagen de la autopista. El paso número 2. Elige cuidadosamente al modelo de excelencia. La pregunta: ¿a quién elijo como modelo? Y podrías hacer primero una lista de las competencias, virtudes, habilidades que más te interesa incorporar. Después habría que considerar quién podría servir mejor de modelo. Generalmente los modelos se hacen en base a personas de influencia, digamos, personas de excelencia, personas que ya están logrando resultados exitosos. Pero para empezar, una buena forma, puedes elegir un modelo entre aquellas personas por las cuales sientes admiración y respeto. Yo particularmente soy de esa idea. Básicamente tiene que estar en línea, la persona que elijas como modelo de excelencia tiene que estar en línea con tus propios valores, tus propios criterios. Y bueno, para mí tiene que ser alguien que me inspire respeto, que me inspire cierta admiración. Y como decíamos, la elección debe ser parte de la solución y no generarte conflictos internos. El paso número 3. Bueno, acá tienes que tomarte unos días para observar a tu modelo en acción de manera lo más exhaustiva posible. Y si puedes, un sano consejo, observarlo en la situación o aspecto que tú quieres mejorar. Por eso es importante que elijas un modelo que esté cerca tuyo, que lo puedas ver, que lo puedas entrevistar, y si es posible que lo puedas ver en acción. Esto a veces es complicado, pero generalmente pasa, por eso como te decía antes, en las grandes empresas. Se observan a los empleados, aquellos que rinden extraordinariamente bien, y se los compara con otros que rinden lo normal. Y luego se hacen conclusiones en base a eso. Después se capacita a los empleados, que tienen un rendimiento normal para que eleven justamente su rendimiento. Entonces decíamos, dedica al menos para la observación algunos días, y estaría muy bien que lo veas a tu modelo de excelencia actuar en la situación, en el momento en que desarrolla ese comportamiento que tú quieres mejorar. Tendrías que hablar con tu modelo y tomar nota de
los tres aspectos centrales para el modelaje de una persona de excelencia, que son sus creencias, sus estrategias mentales y su fisiología. Le tienes que hacer las preguntas, manteniendo muy importante la sintonía en la comunicación. La sintonía, tratar de reflejarlo en los gestos de manera cruzada, tratar de respirar más o menos de la misma manera, tratar de inclinar el cuerpo de manera simétrica. En fin, este aspecto muy importante de la técnica del reflejo de la sintonía lo puedes ver en el capítulo 2 de la guía. En cada caso, las preguntas sería interesante que se las hagas con respecto al momento en que tu modelo se comporta como tú quieres comportarte, es decir, tu estado deseado. El paso número 4. Tómate tal vez un día, tal vez yo en mi caso particular me he tomado un día, un par de días para es decir, para sacar conclusiones, a ver qué es lo que anoté, cuáles fueron mis observaciones. Entonces, te tienes que tomar un día para analizar estas cosas. ¿Te faltó algo por observar? ¿Se te olvidó algún aspecto? ¿Qué otras preguntas puedes hacerle a tu modelo? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué es lo que te faltó para seguir armando este rompecabezas? Si faltan cosas, vuelve a observar y a preguntar a tu modelo. Y ten en cuenta que la columna vertebral de esas observaciones son esos tres aspectos: las creencias, las estrategias mentales y la fisiología de tu modelo elegido en el momento en el cual él está desarrollando la acción o comportamiento que te interesa modelar. El paso número 5. Vuelve a colocar en un informe completo por escrito todos los detalles que faltaban apuntar. Es muy importante que lo tengas por escrito porque si no se hace demasiado engorroso y pierdes información en el camino. No se puede memorizar cosas muy puntuales. No es conveniente tampoco, pues te puedes confundir. Entonces, lo importante es que hagas un informe por escrito, puedes tener un cuaderno y puedes armar un cuestionario, en una sección puedes poner creencias, en otra estrategias mentales y en otra fisiología. Y bueno, y dejando espacio para las preguntas y para las respuestas en cada caso. Y hay que fijarse a ver si con todos los detalles que faltaban apuntar, entonces, como decía, en este informe por escrito. Y bueno, también es muy útil empezar a reflexionar acerca de cómo puedes tú a practicar todo esto, a llevarlo a la práctica. Es un buen ejercicio, empezar a mentalizarse, a ver de qué manera o en qué lugar o de qué forma lo puedes aplicar a ti mismo. Ten en cuenta que esta investigación es muy importante, o sea, observar, preguntar, escribir, ir ajustándolo todo. Y puedes llevarte un par de semanas, tranquilamente, puedes llevarte. Si lo haces a conciencia, más vale que lo hagas de forma prolija y después tienes una cantidad importante de información que es muy valiosa. El paso número 6. Y como todas las cosas, la programación neurolingüística o muchos aspectos de la vida, de nada sirve quedarse en la teoría, digamos. Ahora llegó el momento de probarlo en ti misma, en ti mismo. En base a tu investigación, comienza a actuar como si fueras tu modelo en la situación que quieres mejorar. Tienes que tratar de cumplir, de reproducir la misma estrategia mental, tratar de adecuar tu mente para seguir con ese orden. El tema de la estrategia mental, qué vino primero, si es una imagen, de qué manera, si es un sonido, de qué forma, con qué submodalidades. También tienes que actuar de acuerdo a sus creencias y a su fisiología. Simplemente se trata de experimentar libremente, lleva a la práctica tus investigaciones. Es decir, acá es necesario este aspecto, el de la acción. Toma acción. No queda otra, hay que tomar acción. El paso número 7. Ahora tienes que chequear tu comportamiento y tus sensaciones. ¿Cómo te sientes al hacerlo? En realidad este es un círculo virtuoso. ¿Virtuoso por qué? Porque
se va ajustando, se va ajustando, se va afinando el proceso, se va afinando hasta lograr lo que tú quieres. Es un proceso de actuar, comparar, ajustar, es decir, es un ciclo de mejora continua. Entonces tienes que preguntarte en este paso 7, ¿qué falta ajustar? ¿Qué cosas hay que incorporar? ¿Qué cosas hay que perfeccionar? Tal vez es necesario quitar cosas. Tal vez es necesario quitar cosas y si quitas algunas cosas, bueno, no pasa nada, no cambia el resultado, entonces, bueno, no es necesario incorporarlas. Todas esas cosas para actuar como tu modelo en la situación en la que quieres lograr resultados de éxito. Es decir, sigue ahora con un chequeo, a ver qué pasó en la práctica. ¿Obtuviste resultados mejores? ¿Qué tan lejos estás de obtener los resultados que obtiene el modelo? Es decir, tienes que investigar, ajustar, acá vas a la práctica, después tienes que comparar lo que hice con lo que hace el modelo. ¿Qué hiciste y qué es lo que hace el modelo? ¿Qué tan lejos estás de tu modelo, del comportamiento de tu modelo? Bueno, ahí sigues afinando el proceso, vuelves a ponerlo en práctica, vuelves a comparar con el modelo y así sucesivamente hasta lograr de manera lo más fidedigna, lo más fiel posible el comportamiento del modelo. Algunas preguntas extra que te he preparado para seguir investigando el modelo. ¿Cuándo utilizas estabilidad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo de una persona que es extrovertida, digamos, que es extrovertida y tú por ahí necesitas mejorar ese aspecto, ser más extrovertida, extrovertido, hablar más con la gente, ser más comunicativo o menos tímido, etcétera. Entonces, supongamos que modelas a una persona que es extrovertida, que habla, no tiene problemas, no tiene ningún tipo de timidez. Entonces, unas preguntas extras muy útiles pueden ser: ¿cuándo utilizas estabilidad? Es decir, ¿cuándo utilizas este recurso de ser así, extrovertido, de hablar con la gente? ¿En qué contexto lo utilizas? ¿Qué paso sigues para llegar a tu objetivo? Es decir, ahí le haces la pregunta, a ver, ¿qué pasos sigues para llegar a tu objetivo de caerle bien a la gente, en fin, de integrarte rápidamente a una conversación, en una reunión? ¿Cuáles son los pasos que sigue esa persona? ¿Qué objetivos guían tus pasos cuando aplicas esta habilidad? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa persona extrovertida que habla y se conecta enseguida con la gente y se integra? ¿Qué objetivos guían esos pasos cuando aplica esa habilidad? ¿Qué es exactamente lo que haces para lograr tu objetivo? Esa es otra pregunta muy importante, porque ya ahí es como que estás afinando, digamos, la pregunta para que la persona, el modelo de excelencia, te diga qué es exactamente lo que hace para lograr eso. En este caso, por ejemplo, ser más comunicativo o agradar a la gente o convertirse en el eje de una conversación. Otra pregunta muy útil: si te encuentras atascado o trabado, es decir, si encuentra atascado, ¿qué hace? ¿Por dónde sigue la persona? ¿Qué camino toma? Es muy interesante esta pregunta porque te da la posibilidad de averiguar una opción o varias opciones, a ver qué hace la persona en un momento de dificultad. Y otra pregunta que te puede servir mucho para hacérsela a tu modelo de excelencia es: ¿puedes contarme algunos pasos y acciones concretas para lograr tu objetivo? Bueno, y acá vemos una imagen de, bueno, muchas grandes empresas y es un poco lo que decía antes. Las grandes empresas aplican estos pasos de una manera tabulada, ¿verdad? Porque ellos siguen un plan de rendimiento mensual o semanal inclusive, en cuanto por ejemplo a la producción, si es una fábrica, o las ventas. Y entonces muchas grandes empresas del mundo toman
algunos modelos de excelencia dentro de la empresa, por ejemplo, ejecutivos o empleados que tienen un rendimiento sobresaliente, y lo comparan con la misma cantidad de empleados que tienen un rendimiento normal, llamémosle un rendimiento normal. Luego aplican de alguna manera estos pasos, tal vez más especializados, ¿verdad? Porque aplican elementos de PNL y coaching. Una vez que hacen su investigación, que le puede llevar varias semanas, tratan de generar un curso de capacitación. De hecho lo hacen para hacer, de alguna manera, provocar una mejora en los empleados que tienen un rendimiento normal. Esto yo lo he vivido personalmente, mi experiencia en una empresa muy grande de gaseosas, donde nos capacitaban periódicamente, y además de hacernos test y hacer cursos de, por ejemplo, de comunicación creativa, porque la falta de comunicación en las empresas provoca pérdida de dinero. Se generan como desconexiones entre los diferentes sectores de una empresa, y eso a la empresa le cuesta dinero. Entonces ellos se han dado cuenta que dar cursos de capacitación en comunicación, en cómo hacer que la comunicación sea más fluida entre un departamento y otro de una misma empresa, eso les genera beneficios. Y bueno, y además estos pasos de generar también en la empresa donde yo he trabajado cursos donde han inculcado aspectos así de programación neurolingüística, de ver cómo tiene que ser un líder, cuáles son las características. En definitiva, van inculcando las creencias, los aspectos centrales de una persona para que sea más comunicativa o para que se convierta en un líder en un grupo de trabajo. En fin, y todas esas investigaciones surgen de lo que has visto acá, en buena medida, ¿verdad? El modelar primero a empleados de excelencia que obtienen grandes resultados, y bueno, ellos tratan después de inculcar a los empleados de rendimiento normal todos estos conocimientos. En todo caso, a los empleados que toman como de rendimiento normal para estudiarlos, no les dicen que los están estudiando, no les dicen para que nadie se sienta ofendido. No dicen que un grupo es de excelencia, llamémosle, y otro es el grupo normal. No lo dicen eso. Lo que sí hacen después es generar cursos y generar estrategias basadas en la capacitación continua del personal. Así que ten en cuenta estos pasos, te pueden ser muy útiles. Yo aquí los he adaptado de acuerdo a mi propia experiencia, y para que la apliques en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier aspecto. Vamos a ver entonces algunas conclusiones finales. Puedes investigar a tu modelo utilizando otros recursos de la programación neurolingüística que de alguna manera complementen tu investigación. Todo esto lo tienes en la guía PNL desde cero. Como por ejemplo, hay algunos recursos de la programación neurolingüística que por ejemplo, además de la sintonía, puede ser el metaprograma. Con el metaprograma se sabe si una persona afronta los problemas o los elude, o de qué manera, sabiendo su metaprograma, se puede motivar a las personas, Ten en cuenta esto. El capítulo del metaprograma es muy interesante, y de paso también te vas conociendo a ti mismo, a ver cuál es tu metaprograma. Luego, una vez que también detectas el metaprograma de tu modelo de excelencia, lo tienes que tratar de aplicar en tu propio accionar, ¿no? ¿Qué necesitas también para hacer todo esto? Bueno, mucha paciencia, dedicación. El modelo funciona, funciona. Todo esto funciona y está altamente probado. Ahora depende de ti de tener esa paciencia, dedicación, de investigar, de elegir tu modelo, de entrevistarlo. Tómate ese tiempo porque es muy, muy importante. Puedes obtener realmente grandísimos beneficios. Créeme que es así, grandísimos beneficios. Te vas a animar a hacer cosas que antes no te animabas, y vas a lograr un crecimiento
muy amplio de tu vida, un crecimiento personal muy amplio y sobre todo rápido. Puedes aplicar además el otro meta, el metamodelo del lenguaje, que también lo tienes en el capítulo 2 de la guía de PNL. El metamodelo del lenguaje, allí puedes obtener algunas preguntas para obtener una información más precisa. Es como separar la paja del trigo, como se dice, ¿no? Las preguntas del metamodelo del lenguaje sirven para determinar más exactamente la información que quieres obtener. Y en este caso, quieres obtener información. Lo que estás haciendo es un proceso de investigación para obtener información de calidad. Entonces, bueno, ten en cuenta esto, el metaprograma, sintonizar con la persona, el metamodelo del lenguaje. Acuérdate también de la congruencia de tu modelo, como decíamos, que tu modelo de excelencia en el momento que le estás haciendo las preguntas, que no esté pensando en otras cosas o no esté disperso. Trata de llevarlo a tu terreno, porque te interesa obtener esa información. Por supuesto, como decía recién, vale la pena hacerlo, vale mucho la pena. El aprendizaje acelerado, como lo es el modelaje o la creación de modelos, consiste en aprender a hacer algo directamente y solo después aprender cómo se hace. Es decir, acá directamente pasamos a la acción y después, una vez que ya estableciste el criterio de cómo de aprender ese algo directamente, solo después aprendes a ver cómo se hizo. Es la autopista del aprendizaje, como decía antes. Se puede llegar a la competencia inconsciente en un solo paso. Esto es lo maravilloso de la programación neurolingüística y es una de las características centrales porque así nació la programación neurolingüística, ¿verdad? Modelando personas de excelencia. Bueno, y llegamos al final de esta serie de videos. Yo sinceramente de todo corazón espero que te sirvan, que te sean útiles, que la apliques a tu vida, porque todo conocimiento es buenísimo, es muy útil, es poderoso, siempre y cuando lo apliques, siempre y cuando lo apliques. Entonces, ¿qué te propongo? Te propongo que empieces a transitar por un puente. Aquí, como podrás ver, dejé preparado una imagen de un puente al futuro, un puente hacia tu futuro, un puente que te lleve hacia un nuevo futuro, hacia un nuevo estado, hacia un nuevo estado. Puedes lograr lo que deseas realmente si te comprometes a transitar ese camino de cambio y de crecimiento personal. ¿Es esta una receta milagrosa, un cambio mágico? Y no, tienes que poner algo de tu parte. Sí es un camino extraordinario, que si lo decides transitar con tu compromiso y con ganas de experimentar y cambiar, te va a llevar a tu propia expresión, a tus propios recursos de excelencia. Entre hoy y tu estado deseado, hay una distancia entonces que si te comprometes contigo misma, contigo mismo a recorrerla con el alma, con el corazón, sea la situación en la que te encuentres, estés en la situación en la que estés, realmente puedes lograrlo. Créeme que puedes lograrlo. El hecho de aprender programación neurolingüística te acortará espectacularmente el camino. Como podrás ver acá, puedes aprender y estás aprendiendo muchos recursos, estrategias, herramientas, técnicas muy poderosas. Y el resto depende de ti. Con la PNL es posible el cambio rápido y eficaz, pero además es con la actitud adecuada de tu parte. Entonces, te propongo que empieces a transitar tu propio puente al futuro, Y voy a terminar con una frase que la escribí en la guía de la programación neurolingüística, en el libro, y que la había visto hace muchos años en una película y me pareció muy adecuada, ¿no? En la cual el profesor le decía a sus alumnos esta frase en latín, que es carpe diem,
Aprovecha el momento. Haz que el día valga la pena, porque solo disponemos de este tiempo. Así que bueno, espero que te haya gustado esta serie de videos, espero que disfrutes el curso. Bueno, mi nombre es Mario Farinola, y espero que de todo corazón que todo esto te sea de suma utilidad para aplicar en tu vida. Así que bueno, espero nos encontremos en otro momento. Muchas gracias y el mejor de los éxitos para ti. Gracias.